Carlos Díaz Rosillo, muy bienvenido a Atrevia y a nuestro podcast No Red Flags, un espacio en el que hablamos sin tapujos de temas de actualidad y estratégicos. Te presento muy brevemente. Carlos, eres doctor por Harvard, eres ex director de políticas públicas de la administración Trump. Has trabajado en la Casa Blanca en diferentes posiciones, también en el Departamento de Defensa, y además eres el fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Y es un honor y una suerte poder charlar contigo hoy. Yo he tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones contigo y siempre aprendo muchísimo, así que muchas gracias por estar aquí y por dedicarnos un ratito. Vamos a hablar, por supuesto, de Estados Unidos, del presidente Trump, y vamos a hablar también del nuevo orden mundial o del orden mundial que se está reorganizando. Entonces, empecemos por el presidente Trump, si te parece, que es siempre una personalidad interesante, desbordante. ¿Qué hemos aprendido nuevo del presidente Trump en este casi año en el que ha vuelto a la Casa Blanca? Si es que hemos aprendido algo nuevo o si ya lo sabíamos todo. Bueno, tú nos cuentas. Muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío. Siempre es un placer conversar contigo. ¿Qué hemos aprendido del presidente Trump? Hemos aprendido que es un hombre muy directo, un hombre que dice lo que piensa. Puede que a la gente no le guste lo que dice. En el caso del electorado norteamericano, la mitad de la gente le encanta lo que dice, la otra mitad detesta lo que dice, pero no hay sorpresas. Lo que ves es lo que es. Y ha llegado a la Casa Blanca por segunda vez. Solo el primer presidente en la época moderna y el segundo en la historia de Estados Unidos, 250 años de historia, que llega a la Casa Blanca por segunda vez después de haber estado fuera por un periodo. Así que sabe lo que funciona, sabe lo que no funciona y sabe que tiene un tiempo limitado para poder implementar su agenda política y por lo tanto está yendo con todo, con una rapidez que nunca se había visto. Así que lo que ves es lo que es. Qué interesante. Te he oído decir alguna vez que además es fácil entender sus políticas actuales porque todo lo ha dicho ya en alguna ocasión, ¿no? Y a veces hace referencia a uno de sus primeros libros o The Art of the Deal. Su primer libro donde explica perfectamente por qué actúa, cómo actúa. Si lo lees te das cuenta que la manera en que habla, la manera en que muchas veces exagera, es por un propósito muy, muy específico. Ahí te dice exactamente cuáles son sus estrategias, por lo cual yo considero que es un hombre muy predecible y que es fácil entenderlo porque es muy transparente en ese sentido. Y como bien dices, en muchos temas lleva ya más de 40 años hablando de esos temas, mucho antes de ser político, cuando era un empresario y le ponían un micrófono y le hacían entrevistas. Hablaba de esos temas como la inmigración, como los aranceles, como el tema de reciprocidad. Así que lleva muchos años hablando de esos temas y ahora que tiene la posibilidad de implementarlos como presidente de Estados Unidos, lo está haciendo. Hablando de aranceles, porque es la gran palabra del año, seguramente ahora que estamos en noviembre, cuando llegue Navidad, que siempre se elige la palabra del año, probablemente será arancel, por lo mucho que la hemos repetido, ¿no? Hablemos un poquito de los aranceles. Sí, vamos. ¿Cuánto es de medida de presión y cuánto es de medida económica real, ¿no? Y también enlazado con eso, podemos prever que si hay un cambio de color de gobierno o incluso otro presidente republicano cuando termine el mandato del presidente Trump, ¿esta nueva política o este cambio en la política comercial se va a mantener o es susceptible de revertirse? Cuéntanos un poco de eso. Claro que sí. Te cuento brevemente las razones por las cuales yo creo que implementa la política arancelaria que está implementando. Lo escribí hace poco en un artículo después de que me preguntaron muchas veces por qué un señor que conoce el mundo de los negocios tan bien como Trump implementa una herramienta que la gran mayoría de los economistas dicen no es una buena estrategia económica. Y la razón es muy sencilla. Para él, un arancel no es solamente una herramienta económica, sino también una herramienta política. Y hace lo que hace, creo yo, por 5 razones muy breves,
que creo que explican o que permiten entender por qué tiene la política arancelaria que tiene. Número uno, un tema que, como dije, lleva ya décadas, más de 40 años, hablando de este tema, que es el tema de la reciprocidad. A él le parece profundamente injusto que países, sobre todo países aliados, impongan aranceles a productos de Estados Unidos y Estados Unidos no haga lo mismo, se quede callado. Porque el vino de España, de Europa, puede entrar a Estados Unidos libre de impuestos y el vino de California, por ejemplo, tiene un arancel cuando entra a Europa. Entonces le parece lo más justo del mundo que si tú me pones un arancel, yo te pongo un arancel. Y eso explica gran parte de los aranceles, no todos. Número uno. Número dos, tema de seguridad nacional. Estados Unidos se ha dado cuenta de que gran parte de la cadena de suministros depende de países, en algunos casos, no solamente lejanos, sino adversos a los intereses de Estados Unidos, países como China, y quiere traer la producción industrial de vuelta a Estados Unidos por razones de seguridad nacional. Número tres, no solamente por razones de seguridad nacional, sino también por razones políticas, quiere traer esa base industrial a Estados Unidos, porque si bien no cabe la menor duda de que los tratados de libre comercio que Estados Unidos firmó por muchos años han beneficiado a la economía en general, incluso a la economía americana en general, en lo particular, no ha beneficiado a todo el mundo de la misma manera. Mucha gente se ha quedado atrás y muchos trabajadores en ciertas zonas del país sienten que son hombres y mujeres olvidadas, como dice el presidente Trump, olvidadas por los partidos políticos porque sus trabajos desaparecieron casi inmediatamente al Estados Unidos firmar esos tratados de libre comercio. ¿Y de qué le sirve a ese norteamericano que tenía el mismo trabajo por 40 años, que está ya por retirarse y de repente su trabajo desaparece? ¿De qué le beneficia que los productos quizás sean más baratos porque los fabrican en China, aunque sean de peor calidad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿de qué le beneficia ese tratado si ahora queda desempleado? Entonces quiere traer esa base industrial. Y si bien no es factible que todos esos trabajos regresen, si uno que otro regresa, es una victoria política para poder reconstruir esa base industrial tan importante para el crecimiento de Estados Unidos. Número 4, una razón muy pragmática. Independientemente si el arancel lo paga el consumidor o el productor, el que recauda los fondos es el gobierno federal de Estados Unidos. Es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se ha recaudado billones y billones de dólares hasta la fecha en aranceles, lo cual le permite al presidente poder tener recursos para financiar proyectos que considera son importantes para el país. Y número 5, una razón también muy pragmática, que es le da un arma de negociación para poder conseguir concesiones de otros países que jamás hubiese podido conseguir si no es por el arancel. Así que por todas estas razones creo que podemos entender por qué tiene esta política y por qué para él un arancel es mucho más que un arma económica, sino también un arma política, y por lo cual yo considero, en respuesta a tu segunda pregunta, que va a ser muy difícil que un gobierno norteamericano, un gobierno nuevo, sea de un demócrata o de un republicano, rescinda todos esos aranceles, que los baje a cero, porque se van a dar cuenta que el gobierno federal está recaudando muchísimo dinero a raíz de estos aranceles. Es bien interesante lo que dices porque sería fácil y es tentador pensar que ese Trump que a veces vemos como caprichoso o arbitrario, actúa sin mucho criterio y sin embargo, fíjate cuánto razonamiento hay detrás de esa idea de los aranceles, ¿no? Reciprocidad, recaudación, que no es menor, reindustrialización, negociación, en fin, hay todo un andamiaje de argumentos detrás de eso que podemos percibir a veces como medidas un poco arbitrarias. La gente piensa que es muy arbitrario, muy improvisado, que se levanta y decide lo que va a hacer sin ninguna estrategia, y es todo lo opuesto. Sabe exactamente lo que hace. Tiene una estrategia, repito, puede ser una estrategia que no siempre funcione, aunque tiene muy buenos instintos políticos, hay que admitir, pero no es improvisado. Sabe exactamente lo que está haciendo. Recuerdo a todos los que nos escuchan que este podcast se llama No Red Flags y por eso hablamos con mucha claridad de todos los temas.
Y hablando de medidas con una sensación de apresuramiento o de rapidez, hay una ventana de oportunidad, ¿no? Sí. Y de hecho te pediré que nos cuentes ahora un poco qué va a pasar, porque hay midterms en unos meses. Entiendo que el presidente Trump, que está actuando además con decretos, con órdenes ejecutivas, lo que está aprovechando es un momento en el que todavía puede hacer muchas cosas. ¿Cómo será dentro de unos meses? Claro, el presidente Trump entiende perfectamente los tiempos políticos de la política americana y sabe que va a haber una elección de medio término y esa elección va, si bien él no va a estar en la boleta electoral, él no va a reelección, el Congreso sí. 100% de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, y está muy consciente de que el patrón histórico es que el partido del gobierno tiende a perder puestos en esa elección en el Congreso. Han habido muy pocas excepciones en más de 100 años en donde ese no es el caso. Así que la probabilidad de que pierda puestos en el Congreso es bastante alta. Ciertamente es el patrón histórico. Han habido un par de excepciones y esta quizás sea una excepción, pero él está muy consciente de que la probabilidad es que pierda asientos en el Congreso y eso quiere decir que en la Cámara, porque la mayoría que tiene es muy, muy justa, tiene solamente un par de votos más de la mayoría. Entonces, si pierde 2 votos, ya pierde el control de la Cámara de Representantes y por lo tanto sabe que tiene que actuar con mucha rapidez. Por eso está yendo con todo, está actuando con mucha rapidez, está actuando con mucha determinación, porque sabe que ahora lo puede hacer. Después de 2 años de estar en el gobierno, quizás pueda continuar, pero quizás no. El Senado es un poquito más complicado porque solamente una tercera parte de los senadores van a reelección y el calendario electoral en este caso le favorece un poco más a los republicanos, hay más demócratas que van a reelección y ahí tiene un margen un poco más amplio, así que creo que es muy complicado poder saber si el Senado se queda en manos demócratas o republicanos, pero como existe una posibilidad con una probabilidad bastante importante en la Cámara, creo que sabe que tiene que actuar con rapidez porque este es el momento de actuar. Qué interesante. Abramos el foco. A todos nos fascina Estados Unidos y podríamos seguir analizando la realidad, pero abramos el foco y veamos el momento en términos de política exterior y de geopolítica, ¿no? La geopolítica está en un momento de transformación, de convulsión. Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo el país más poderoso del mundo. Si hablamos en términos de poder duro, no hay ninguna duda. By far, que dirían los americanos. Pero, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es esa transformación que estamos viendo? Y sobre todo en relación con la relación Estados Unidos-China, al final, claro, ¿no? que es el gran eje de tensión en la geopolítica mundial. Creo que estamos viendo un regreso a la bipolaridad en las relaciones internacionales, con Estados Unidos en un polo y China en el otro polo. Por décadas el consenso en Estados Unidos, tanto de parte de los demócratas como de los republicanos, era que la manera de tratar con China era acercarnos al gobierno de China, era comerciar con China, era atraerlo a nuestra esfera de influencia. ¿Por qué? Porque mientras más comercio y más interacción con el gobierno de China, la idea era que más iban a parecer a nosotros, más occidentales, más democráticos y más capitalistas. Y después de 40 años de ese experimento nos hemos dado cuenta que ni son más capitalistas, porque es un capitalismo que solamente beneficia al Partido Comunista de China, ni son más democráticos, son más autoritarios que nunca. Entonces llega el presidente Trump a la Casa Blanca y dice: la estrategia no ha funcionado y tenemos que ver a China. Cuando digo China me refiero al Partido Comunista de China, al gobierno de China, no al pueblo de China. Nos hemos dado cuenta que no son nuestros aliados. Tenemos una relación comercial muy positiva, pero políticamente hablando no son nuestros aliados, son nuestros adversarios.
y hay que tratarlos como tal. No podemos permitir que sigan penetrando en diferentes mercados del mundo, no solamente por tema comercial, porque si fuera por tema comercial está bien, es válido que comercien, que negocien, sino por un tema político, por un tema de seguridad nacional. Han venido por todo el mundo de una manera muy inteligente, muy coherente, muy estratégica, muy a largo plazo, porque los chinos sí tienen una visión de largo plazo que no tienen los norteamericanos ni los europeos. Y han venido tomando control de puntos claves para el comercio, puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, infraestructura crítica, mientras Estados Unidos se ha quedado dormido. No hay manera de decirlo de otra. Se ha quedado dormido y China ha podido penetrar en diferentes lugares del mundo de una manera muy inteligente, y llega Trump y dice, ya, basta. Estados Unidos tiene que poner un foco en el peligro que presenta esta expansión china, y ese yo creo que va a ser y ha sido el enfoque de la política exterior de Estados Unidos durante el primer periodo de Trump, el segundo periodo de Trump, y creo que va a continuar, porque si hay un tema en el que los demócratas y republicanos se ponen de acuerdo, es ese. No se ponen de acuerdo en nada más, pero en el tema de la importancia de China es el único tema de importancia donde ambos partidos se ponen de acuerdo, y yo creo que eso va a continuar después de que Trump se vaya. Vale, pues te voy a hacer una pregunta un poco difícil, que no te había hecho antes, porque tú y yo hemos hablado en muchos formatos y en muchos sitios, y yo te admiro y te tengo mucho cariño, Carlos. Igualmente. Pero te voy a poner una pregunta un poco difícil, porque sé que tú además eres defensor del presidente Trump, has trabajado con él muy directamente, has sido asesor personal del presidente. En esa mirada de política exterior, en el que Estados Unidos de alguna manera se erige en defensor del modelo democrático, ¿no?, frente a el modelo chino, que sería el no democrático, ¿no resulta un poco incoherente lo que se puede percibir como un ataque a derechos fundamentales dentro del propio Estados Unidos, ¿no?, y una especie de vuelta atrás o de regresión, por ejemplo, en relación con los temas de inmigración y otros derechos fundamentales? ¿Cómo crees que esa incoherencia, si lo podemos llamar así, puede afectar incluso a la legitimidad a la hora de que Estados Unidos mantenga esa presión o ese control sobre el mundo geopolítico? No lo veo como una incoherencia. Mencionas, por ejemplo, el tema de migración como un derecho. La migración no es un derecho. Cada país tiene el derecho de poner las reglas de quién entra y quién no entra a su país. Y el electorado norteamericano eligió de una manera contundente al presidente Trump. Si bien en la primera elección ganó el voto electoral y no el voto popular, cosa que es bastante común para un republicano. Los republicanos, cuando ganan el voto electoral y se convierten en presidentes, tienden a perder el voto popular. En Estados Unidos se elige al presidente de una manera muy particular. En este caso, arrasó en ambos, el voto popular y el voto electoral. Y no hay sorpresas. Lo que está haciendo lo dijo en la campaña, lleva muchos años diciéndolo, y uno de los temas que el electorado dijo que prefería la propuesta republicana era el tema de migración. Así que no lo veo como incoherente, porque eso fue precisamente lo que el sistema democrático de Estados Unidos pidió. Y repito, la migración no es un derecho que tiene la gente. El país es el que tiene derecho a decir quién entra y quién no entra. Y si bien se ha criticado su política migratoria, es una política migratoria que va con todo con la migración ilegal. Han habido cambios en la migración legal también, pero no es para que no entre gente, que venga la gente. Estados Unidos necesita que venga gente capacitada para contribuir con nuestra sociedad, pero que venga de manera legal. Entonces, no lo veo como incoherencia, no solamente en el tema de inmigración, sino otros temas. Eso fue lo que el electorado norteamericano eligió de manera democrática, y no hay sorpresas, a diferencia de otros presidentes que llegan al poder haciendo promesas de campaña y después cambian de opinión y hacen lo opuesto. El presidente Trump, todo lo que ha hecho, lo ha venido diciendo hace tiempo, y no hay ninguna... Es válido que a mucha gente no le guste, de igual manera que a mucha gente sí le gusta, pero no hay sorpresas. Lo que ves, como dije, es lo que es. Vale, te invitaré a un podcast específico para hablar de estos temas, porque son peliagudos, pero let's agree to disagree, que tal vez la inmigración no es un derecho, pero las personas migrantes tienen derechos. En eso sí que podemos estar de acuerdo. Las personas migrantes tienen derecho, pero
tienen que migrar de manera legal. Estados Unidos tiene un sistema de leyes y lo más correcto es que el que quiera migrar a Estados Unidos, a cualquier país de Europa, cumpla con las leyes, porque es profundamente injusto que una persona cumpla con todos los requisitos, se ponga en fila, haga lo que tiene que hacer para llegar de manera legal y venga otro de manera ilegal, entre al territorio nacional y aparte de llegar de manera ilegal, reciba beneficios del Estado. Entonces, muchas veces los mismos inmigrantes son los que tienen una reacción más negativa contra la migración ilegal porque les parece injusto y porque en muchos casos les quitan los trabajos que esos migrantes legales pudieran hacer. Carlos, no te lo he dicho al principio, pero eres nuestro primer invitado en el podcast de Atrevia No Red Flags, así que me agrada mucho haberlo empezado contigo. Para terminar, te voy a pedir 3 palabras o 3 ideas muy cortas de cómo ves el futuro. ¿Qué podemos esperar del futuro en términos de política internacional y geopolítica y geoeconomía? Claro, y cuando digo... Regreso un momento al tema de migración, que no es un derecho, es un privilegio. Migrar a otro país y que te acepte ese país es un privilegio. Y yo creo que... Y a veces una necesidad. Y una necesidad, correcto, pero el país tiene que poder poner orden y decir, yo quiero a este inmigrante y no quiero al otro. Suena feo, suena un poco fuerte decirlo. Suena harsh, pero si no tienes fronteras, como dice Trump, no tienes un país. Entonces hay que poner orden y darle la bienvenida a los inmigrantes, pero de manera legal. Geopolítica, me preguntas. 3 palabras para terminar. O sea, vamos a terminar con 3 ideas que dejen a quien nos escucha pensando. Número 1, el tema de cuán predecible es la política del presidente Trump. Mucha gente no lo ve así. Es muy, muy predecible. No hay sorpresas. Lo que quiere... lo dice, a él lo eligieron como presidente de los Estados Unidos para defender los intereses de los norteamericanos, no para ser popular en Bruselas o en las capitales de diferentes países del mundo. El trabajo de defender al pueblo francés es del presidente de Francia o pon el país que quieras, no es del presidente de Estados Unidos. Así que aquí hay mucha transparencia y es una política predecible que pone a los intereses de los Estados Unidos. Por eso él denomina su política exterior America First, Estados Unidos primero. Eso es número 1. Número 2, Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. Eso no quiere decir que no van a haber alianzas, eso no quiere decir que no van a haber lazos estrechos entre Estados Unidos y otros países, sobre todo países tan importantes para nosotros como los países que conforman la Unión Europea. Eso va a continuar. Ahora, repito, hay que entender que el trabajo del presidente de Estados Unidos es pelearse por su gente, del igual que el trabajo de un jefe de Estado, jefe de gobierno de otro país es pelearse por su gente. Pero si bien la política de él es Estados Unidos primero, yo enfatizaría lo segundo, que es, eso no quiere decir Estados Unidos solos. Las alianzas van a continuar. Y, número 3, la importancia, utilizo una palabra que utilicé al principio, de la reciprocidad. Para que todo esto funcione hay que entender que Estados Unidos no puede pagar las cuentas de todos los demás. Estados Unidos no puede ser el que va al rescate de todos los problemas del mundo, el que va a resolver a todos los problemas del mundo. A él le orgullece mucho decir que es el primer presidente en la época moderna de Estados Unidos que no metió a Estados Unidos a una guerra nueva o mandó soldados a conflictos bélicos nuevos. Entonces, la imagen del Estados Unidos que empieza a meterse en los problemas de otros países con soluciones militares y a cambiar gobiernos y a invadir, creo que es una visión muy diferente a la que quiere el presidente Trump. Eso no quiere decir que no va a dar su opinión y que no va a exigir que lo traten, que traten al país con el respeto que él considera tienen que tratarlo, pero es una visión, repito, no de Estados Unidos solo, sino de Estados Unidos con otros países de una manera que sea recíproca. Que me trates a mí de la misma manera en que yo te trate. No me pongas aranceles y pretendas que yo me voy a quedar callado. Entonces, creo que eso resume un poquito. O sea, que el resumen es sorpresas no, alianzas sí, reciprocidad sí o no. Así es. Muy bien. Y eso puede fortalecer las alianzas. Parte de la razón por la que Ucrania
ha podido pelear con tanta valentía y con tanta fuerza al ataque ruso es porque la OTAN le está dando armas que fueron posibles gracias a esa insistencia del presidente Trump en que gasten más en defensa. Acordaron los países de la OTAN que iban a pagar el 2% en defensa y no lo estaban haciendo. Ahora ya no hablamos del 2%, hablamos del 5%. Eso le ha permitido a la OTAN poder financiar de alguna manera la defensa de Ucrania, cosa que no hubiera sido posible antes de la llegada de la primera administración de Trump. Entonces yo creo que eso puede beneficiar a todos, porque si Europa se da cuenta de que tiene que ayudar a pagar por su defensa, lo va a hacer y va a tener una defensa mucho más fuerte y mucho más robusta para poder defenderse. No pueden pretender que Estados Unidos vengan al rescate en cada ocasión. Este es otro tema, el de defensa y seguridad, que creo que nos podemos emplazar para que sea el próximo podcast que hagamos sea sobre defensa y seguridad. ¿Vale? Carlos de Rosillo, muchísimas gracias. Es un gusto, la verdad, tener el gusto es mío, un placer. Tu lucidez y tu generosidad también a la hora de contarnos tu conocimiento, tu experiencia y tu análisis. Hasta aquí el podcast de hoy y hasta pronto. Gracias.